La puerta se cerró con un golpe seco, el sonido retumbó en la casa vacía. La luz de la tarde iluminaba el pasillo, pero mi mente estaba a oscuras. El corazón me latía tan fuerte que sentía que me iba a atragantar con mi propia respiración. Me giré hacia él. Estábamos demasiado cerca, solo unos centímetros separaban nuestros cuerpos, casi podía sentir su aliento caliente y regular como el mío. Cada uno de nuestros movimientos parecía desafiar lo que alguna vez creí correcto. No había espacio para el arrepentimiento, solo para el deseo que crecía con cada segundo que pasaba. Nuestros ojos se encontraron, un silencio tenso nos envolvía. Estábamos tan cerca que podía ver cómo sus labios se tensaban, sus manos suspendidas, como si en cualquier momento fuéramos a caer. Pero el sonido de una puerta abriéndose a lo lejos rompió el hechizo. Él dio un paso atrás, yo también lo hice. La realidad tan fría y tan distante nos arrastró de nuevo al lugar del que veníamos, el lugar en el que todo estaba mal, pero al mismo tiempo se sentía tan correcto. La puerta se cerró. Su rostro se desvaneció en el aire y con él, mi último aliento. Antes de comenzar la historia y contarte cómo todo realmente sucedió, respóndeme esta pregunta: ¿serías capaz de perdonar la traición de un ser querido? La tarde caía lentamente sobre la ciudad, el sol parecía perderse entre las montañas que rodeaban el valle. No había ruido en la casa, todo estaba en calma. Desde el jardín trasero se podía escuchar el susurro del viento entre los árboles. Ella estaba allí, cuidando las plantas como si fuera una rutina más. No era una rutina común, no lo era para ella. Algo dentro de ella se estaba transformando. Ya no podía ignorarlo. El sonido de las llaves girando en la cerradura de la puerta principal la sacó de sus pensamientos. El esposo había llegado. No era un día cualquiera, ni para él ni para ella. Ambos habían estado en sus respectivos mundos durante todo el día, pero había algo diferente esa tarde. Las palabras se sentían vacías, las sonrisas demasiado forzadas. Como siempre, él dejó las llaves sobre la mesa y se dirigió al salón. Ella observó cómo entraba y cómo su voz resonaba en el aire, anunciando su llegada. Pero no era él quien la mantenía en vilo. No, no era él. Con un suspiro profundo, ella volvió la mirada hacia el jardín. Entre las plantas de lavanda y las flores de colores, algo la llamaba. No lo veía, pero lo sentía. La conexión entre ellos, aunque invisible, crecía más fuerte con cada día que pasaba. A lo lejos él la miraba desde la puerta del cobertizo, sus ojos buscando los suyos. Esa mirada, esa simple mirada, lo decía todo. Era como un imán, imposible de resistir. El marido estaba hablando, haciendo planes para el fin de semana. Pero sus palabras se desvanecían en el aire. Ella no podía dejar de pensar en él. En ese joven que había entrado en su vida de manera sutil, pero que ahora ocupaba cada rincón de su mente. ¿Cómo podía estar tan cerca de él y al mismo tiempo tan lejos de su propia vida? La tensión se acumulaba en el aire. El tiempo parecía pasar más despacio, como si todo estuviera detenido en ese instante. La conversación entre ella y su esposo seguía sin rumbo, pero sus pensamientos ya no podían retornar a su cuerpo. Él estaba en el jardín, cerca de ella. Solo un paso más y se encontraría frente a ella. Pero no era tan fácil. No, no podía ser tan fácil. Las palabras que iban a salir de su boca nunca fueron pronunciadas, y aunque algo en su interior le gritaba que debía alejarse, que debía hacer lo correcto, el deseo la mantenía prisionera. El sonido del teléfono móvil la despertó de su trance. La vibración sobre la mesa era un recordatorio de que el mundo exterior seguía girando, mientras ella se encontraba atrapada en su propio caos interno. Alguien la llamaba. El marido, siempre tan ocupado con sus negocios, nunca había sido el primero en llamar a esa hora. Pero esta vez, la llamada era de él. El joven. Ella no podía contestar, no podía arriesgarse a que el esposo lo descubriera. Pero una parte de ella no podía resistir la tentación. Solo miró la pantalla. Estoy cerca, quiero verte. El corazón le dio un vuelco. ¿Cómo podía él estar tan cerca de ella y, al mismo tiempo, tan lejano?
Las palabras en la pantalla eran solo eso, palabras. Pero el peso de su significado era demasiado grande. Su pulso se aceleró. Miró al esposo una vez más. Él estaba distraído con la vista fija en la televisión, ajeno a todo lo que estaba ocurriendo en la habitación. ¿Estás bien? El esposo había notado su quietud. Ella solo asintió una mentira rápida, una respuesta vacía. El teléfono vibró de nuevo, pero esta vez ella no pudo ignorarlo. Decidió ir al jardín. Pasó la puerta de la cocina y se encontró con él. Estaba allí, en la esquina donde las flores comenzaban a marchitarse. Su mirada fija en ella le hacía imposible respirar. Se acercó apenas unos pasos y se quedaron allí, mirándose, sabiendo lo que ninguno de los dos se atrevía a decir. En ese momento, todo desapareció. Solo existían ellos. Y el beso suspendido en el aire parecía inevitable. Pero antes de que todo pudiera suceder, la puerta se abrió a lo lejos. El sonido rompió el instante. Ella dio un paso atrás, él hizo lo mismo. La distancia entre ellos se alargó en un segundo. Ninguno de los dos dijo nada. Los ojos se apartaron y el momento pasó. Era inevitable. Algo estaba a punto de cambiar para siempre. El sonido de la puerta abriéndose detrás de mí me sacó de mis pensamientos. Era él, mi esposo, con su paso apresurado como siempre. De alguna manera, lo escuchaba llegar antes de verlo. Quizás era el peso de su voz, siempre sonando como una promesa rota, o tal vez eran esos momentos de soledad que se sentían más profundos que nunca. Me giré, un destello de culpa cruzó por mi mente. No podía dejar de pensar en él. En él, ese joven cuya presencia me había devorado desde que lo vi por primera vez, con su mirada profunda y su sonrisa incómodamente familiar. Había algo en su forma de mirarme que me desestabilizaba, me hacía cuestionar la realidad de todo lo que conocía. Ya no era una simple distracción. Era más grande, más complejo. Había comenzado con notas furtivas, risas en los pasillos, y ahora, no podía apartarlo de mi mente. El marido dejó caer sus llaves sobre la mesa y se sentó con una taza de café. Habló de su día, de algo relacionado con su trabajo, pero yo no escuchaba. Cada palabra parecía pasar a través de mí sin dejar huella. La incertidumbre se apoderaba de mí, y ni siquiera podía mirar sus ojos sin sentir un nudo en el estómago. Recuerdo cómo me mordí el labio intentando mantener la compostura, pero el peso de la mentira pesaba cada vez más. Al mismo tiempo, algo en mi pecho me decía que no podía seguir viviendo de esta manera. ¿Por qué lo hacía? ¿Por qué le estaba permitiendo a un desconocido tomar el control de mis pensamientos? No lo sabía. Pero lo que sentía era real, era tan real como el sol que se ocultaba fuera de la ventana. Era un deseo que no podía negar. Decidí que necesitaba un poco de aire. El jardín estaba a un paso, ese lugar al que siempre escapaba cuando sentía que el mundo me ahogaba. El sonido de las flores moviéndose con el viento, la brisa fresca, todo parecía calmarme por un momento. Pero entonces lo vi parado junto al cobertizo observándome desde la distancia. Su presencia me hacía temblar por dentro. Estaba tan cerca pero a la vez tan inalcanzable. Alguien tocó mi hombro y me hizo dar un salto, pero era solo mi esposo. ¿Qué pasa?, me preguntó con esa mirada que sabía que solo me ponía nerviosa. Traté de sonreír, pero me costó. No sabía cómo ser sincera con él, y sabía que la mentira me había tragado tanto que era imposible dar marcha atrás. Estoy bien, respondí sin pensarlo, y aunque mi voz sonaba firme, no lo estaba. Sentía como me atrapaban mis propios miedos. Era imposible deshacer lo que había comenzado. La conexión entre el joven y yo, ese lazo invisible que nos unía, ya no se podía cortar, aunque quisiera. La presencia de mi esposo, la manera en que se acercaba, trataba de hablar conmigo como si nada estuviera pasando, solo me hacía sentir más vacía. Cada día que pasaba me alejaba más de él, pero no era lo que pensaba. Él no lo notaba, no podía ver lo que estaba sucediendo, y eso me aterraba aún más. Esa noche, después de la cena, me quedé mirando la ventana.
El marido había quedado dormido en el sillón, con la televisión encendida a medio volumen. Mi mirada se desvió hacia la terraza. En ese momento me di cuenta de lo que había hecho, lo que estaba a punto de hacer. Pero también lo sabía, no podía dejar de pensar en él, en sus ojos, en las palabras que habíamos intercambiado en silencio. Me levanté en silencio, asegurándome de no hacer ruido. No quería que él se despertara. Caminé por el pasillo, mi respiración entrecortada, hasta que llegué al jardín. Allí estaba él, esperando en la oscuridad, como si hubiera estado esperando toda mi vida. No lo pensé más. Me acerqué con pasos lentos hasta que quedé frente a él, a tan solo unos centímetros. Su mirada me atravesó como un rayo, y en ese instante supe que no había marcha atrás. La tensión se acumulaba entre nosotros, el aire estaba cargado de algo que no podíamos nombrar. Nos miramos en silencio como si todo lo que habíamos vivido hasta ahora hubiera sido una preparación para este momento. Solo una respiración agitada rompió el silencio. Lo sé, dijo él con voz baja, casi un susurro. No dije nada, pero sentí como mi corazón latía más rápido. Era como si todo en mi vida hubiera sido una mentira, y ahora, de alguna manera, las piezas encajaran. La confusión, la culpa, la incertidumbre se desvanecieron por un instante, solo para ser reemplazadas por una sensación indescriptible. Nos besamos, lo recuerdo claramente, pero no lo necesito recordar. En ese momento todo lo que creía correcto se desvaneció y lo único que importaba era ese instante. Pero al igual que siempre ocurre, lo que parecía perfecto se deshizo de inmediato. Desde la casa, la puerta se abrió. El sonido me golpeó con fuerza. Nos apartamos rápidamente como si hubiéramos cometido un crimen. Miré hacia el interior de la casa, mi marido estaba de pie en el umbral, mirándonos sin decir nada. La figura de mi esposo estaba congelada, sus ojos fijos en los nuestros, pero sin comprender en absoluto lo que estaba sucediendo. Él no sabía nada de lo que había pasado. No lo sabía aún. Pero yo lo sabía, y eso era lo que más me aterraba. Él sabía que algo no estaba bien, pero no podía identificarlo. La presión aumentaba cada vez más. Mi mente no dejaba de dar vueltas, preguntándose qué haría ahora. Pero lo peor, lo que realmente me aterraba, era que no sabía si quería que todo esto terminara o si lo deseaba aún más. Cada parte de mí estaba dividida entre la culpa, el miedo y el deseo, y no sabía cómo vivir con eso. «¿Qué está pasando aquí?», dijo mi esposo al fin, su voz tensa, apenas audible. El aire se volvió espeso, denso. Yo no podía moverme. Quería escapar, pero no podía. El joven alzó la mirada hacia mi esposo, y me di cuenta de que en ese momento todo lo que habíamos ocultado estaba a punto de salir a la luz. Y entonces la respuesta que daría cambiaría todo. Mi esposo, sin mediar palabra, giró y salió de la casa. Ni un grito ni una pregunta más. Solo se fue. Y la puerta se cerró tras él con un ruido sordo. La puerta se cerró con un golpe seco. El sonido resonó en el pasillo, y yo me quedé allí, parada, inmóvil, mirando hacia el jardín, donde él había estado. Sentí como la culpa me quemaba por dentro, pero también algo más profundo, que no podía negar. La mirada de mi esposo todavía flotaba en el aire, cargada de confusión y dolor. Pero había algo más en esa mirada, algo que no entendía. ¿Lo había notado? ¿Lo sospechaba? ¿O simplemente había decidido no preguntar? Me quedé allí parada, mientras el sonido del viento comenzaba a apagarse, como si el mundo a mi alrededor estuviera esperando algo de mí. No sabía si estaba esperando una disculpa, una justificación, o si esperaba que simplemente todo volviera a la normalidad. Pero sabía que nada sería igual. Nada nunca volvería a ser igual. Poco después, mis pasos me llevaron de nuevo al jardín, donde las flores parecían más opacas bajo la luz de la luna. Estaba sola. Era una soledad extraña, porque aunque mi marido se había ido, algo en mí sabía que la verdadera soledad comenzaba ahora. El sonido de mi respiración, mi mente acelerada, los recuerdos del encuentro, todo giraba en mi cabeza como una tormenta de pensamientos dispersos que no podía ordenar.
A lo lejos lo vi. Allí estaba él, recargado en la cerca, observándome. El silencio entre nosotros era pesado, cargado de algo que no podía explicar. Él no se movió. No dijo nada. Simplemente me miró como si esperara que fuera yo quien diera el siguiente paso. Y lo hice. Sin pensarlo, sin decir una sola palabra, crucé el espacio que nos separaba y me acerqué a él. Cada paso era como una decisión que me acercaba más a algo irreversible. El aire estaba denso, como si todo lo que había alrededor hubiera quedado suspendido. Lo miré y en ese instante su presencia me aplastó. No era solo la cercanía física, sino algo más. Algo emocional. Algo que no tenía explicación. ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Cómo llegué a este punto? No había respuestas, solo una urgencia, un deseo de continuar a pesar de la tormenta interna que me azotaba. Él me observó en silencio y sus ojos eran como un abismo en el que no sabía si perderme o intentar escapar. No lo sabía, pero había algo en el que me atraía irremediablemente. Me quedé allí a un paso de él, y sentí como las palabras que nunca habíamos dicho flotaban entre nosotros. Las notas que habíamos intercambiado en secreto, las miradas furtivas, el deseo reprimido. Todo se acumulaba hasta este momento. Y fue entonces cuando escuché su voz, baja, casi como un susurro, como si no quisiera romper la magia de este momento, como si no estuviera seguro de lo que quería, pero tampoco pudiera detenerse. No puedo dejar de pensar en ti, dijo. Y esa frase tan simple, tan directa, me atravesó como una flecha. No respondí. No podía. En mi cabeza la voz de mi esposo resonaba, y un fuerte golpe de conciencia me hizo dar un paso atrás. Pero él no se movió. Su mirada estaba fija en mí, y vi algo más en sus ojos, algo que no había notado antes, miedo. Miedo a que todo esto se terminara. Miedo a que esta conexión, que parecía tan poderosa, se desvaneciera en el aire. Era como si ambos supiéramos que estábamos caminando sobre una cuerda floja, pero no podíamos dejar de caminar. Lo miré de nuevo y en ese momento sentí una mezcla de arrepentimiento y desesperación. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿Qué estaba haciendo con mi vida? No tenía respuestas, pero en ese instante no me importaba. Solo importaba lo que sentía en ese momento. Y lo que sentía era real. De repente el sonido de un coche llegó desde la entrada. Mis ojos se abrieron, y vi cómo él se apartaba de la cerca, como si hubiera escuchado lo mismo que yo. La puerta se abrió de nuevo y la figura de mi esposo apareció en el umbral del jardín. No dijo nada. Su mirada, tan fría, tan distante, me hizo sentir como si me estuviera desintegrando. Y él solo dijo, esto se acabó. Su voz, como un trueno, me paralizó. No pude moverme. Ni siquiera respiré. La presión en mi pecho era insoportable y sentí como el mundo entero se desmoronaba a mi alrededor. Él estaba allí frente a mí, y sin embargo me sentía más sola que nunca. Lo sabes, ¿verdad?, dijo, su tono frío y calculado. Todo lo sé. No hace falta que me lo digas. Ya lo sé. Miré a mi alrededor, buscando algo que me diera fuerzas para continuar, pero no había nada. Nada. Solo el silencio. Solo el eco de las palabras de mi esposo retumbando en mis oídos. Y entonces fue cuando lo vi. En su mano sostenía una hoja de papel, una hoja arrugada que había estado esperando encontrar. Me quedé mirando la hoja, y supe inmediatamente lo que era. La nota que había dejado en mi bolso, aquella nota que nunca pensé que llegaría a mis manos. Me haces olvidar quién soy. Pero contigo eso me gusta, decía. Las palabras me quemaban los ojos, pero no pude apartar la mirada. Lo que nunca imaginaste lo supe desde el principio, continuó él, con una calma que me desarmó. Y ahora, todo esto tiene que acabar. Sentí como mi corazón se detenía. Todo lo que había estado evitando, todo lo que había estado ocultando, estaba ahora al descubierto. Él lo sabía. Y sin embargo no había ni gritos ni amenazas. Solo un silencio pesado que lo envolvía todo. En ese momento, todo se desmoronó.
Mis piernas cedieron y me caí al suelo, sin poder contener las lágrimas. No entendía nada. Todo lo que había creído conocer, todo lo que había considerado cierto, ahora estaba en ruinas. Mi vida, mi matrimonio, todo lo que había construido, estaba en peligro. Mi esposo, sin decir una palabra más, giró sobre sus talones y se dirigió hacia la puerta. Y cuando la cerró detrás de él, sentí como todo en mi interior se rompía. Pero lo que no sabía era que eso no era el final. No, no lo era. Había algo más en esa carta que no había visto. Algo que cambiaría todo. Mientras me levantaba del suelo, algo llamó mi atención desde la mesa del salón, el teléfono móvil. Había recibido un mensaje, pero no era de mi esposo ni de él. Era de alguien más. Nos vemos mañana, decía el mensaje, y estaba firmado con un nombre que no reconocía. El sonido de la puerta cerrándose resonó en el pasillo, y de alguna manera, se sentía como si el peso del mundo se hubiera dejado caer sobre mis hombros. Mi esposo había salido, pero su mirada seguía persiguiéndome. Las palabras de la carta seguían dando vueltas en mi cabeza, pero no podía concentrarme. La incertidumbre, la culpa, el miedo, todo se mezclaba en una espiral que no lograba detener. Me quedé allí mirando la puerta, tratando de hacer algo que no fuera simplemente pararme allí, inmóvil. Me sentía como una extraña en mi propia casa. Todo lo que había sido, todo lo que había tenido, se estaba desmoronando. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿Cómo había permitido que todo lo que conocía se desintegrara de esta manera? La vibración de mi móvil me sacó de mis pensamientos. Era un mensaje. Miré la pantalla, y el nombre que apareció me hizo detenerme por un instante. Era de él. El joven. Mi pulso se aceleró al instante y por un momento, todo lo que había pasado desapareció. Solo quedaba la necesidad de saber qué quería decirme, qué quería que hiciera. El mensaje era corto, pero las palabras me atravesaron como un cuchillo. Nos vemos mañana, no podemos seguir así. Mis manos comenzaron a temblar. ¿Qué quería decir con eso? ¿Por qué mañana? ¿Por qué no ahora? La ansiedad se apoderó de mí, y antes de que pudiera detenerme respondí, lo sé. Nos vemos. La respuesta que me dio fue casi inmediata, te espero. En ese momento sentí como mi mundo volvía a tomar forma, pero de una manera que no entendía. Había algo en ese mensaje que me empujaba, que me llamaba, pero a la vez me aterraba. Sabía que debía cortar todo, que debía detenerlo antes de que fuera demasiado tarde, pero en lo profundo de mi ser, sabía que ya era demasiado tarde. Decidí salir de la casa. Necesitaba respirar. Necesitaba encontrar algo que me devolviera el control. Pero al mismo tiempo sabía que no podía escapar de lo que había hecho. Ni de lo que estaba a punto de hacer. Caminé por la calle sin rumbo fijo. Las luces de la ciudad brillaban, pero nada parecía real. Era como si todo estuviera distorsionado, como si mi mente estuviera en un estado de niebla constante. Cada paso que daba me acercaba más a lo que estaba esperando, a lo que sabía que debía enfrentar. Mi teléfono volvió a vibrar. Un mensaje de él. Te espero a las 8. En el lugar de siempre. El lugar de siempre. Ese lugar al que habíamos ido tantas veces, esos momentos que habíamos compartido en secreto, que ahora parecían una condena. Miré la hora. Faltaban solo unas horas. Mi cuerpo reaccionó automáticamente como si ya estuviera preparado para lo que iba a pasar. No podía evitarlo. El atardecer estaba cayendo lentamente y yo seguía caminando sin saber a dónde me dirigía. El mundo parecía ser tan pequeño en esos momentos. Tan insignificante. De repente la imagen de mi esposo me invadió de nuevo. ¿Qué pensaría si supiera lo que había hecho? No lo sabía. No podía ni siquiera imaginarlo. Llegué al parque donde siempre nos encontrábamos, un lugar apartado, rodeado de árboles, donde los pocos transeúntes no se fijaban en lo que pasaba. Me senté en una de las bancas y esperé, la ansiedad haciéndome sentir como si el tiempo estuviera detenido. Miré al frente pero no veía nada.
Solo sentía un vacío. De repente una sombra apareció frente a mí. Levanté la mirada, y ahí estaba él de pie observándome como siempre lo hacía. Algo en su presencia, en la forma en que me miraba, me hizo sentir que ya no podía escapar de él. No podía escapar de lo que había empezado. Sin decir nada, se sentó a mi lado. La tensión estaba en el aire, palpable, como si todo lo que habíamos compartido hasta ese momento estuviera a punto de explotar. Ya no podemos seguir así, dijo finalmente. No puedo seguir ocultándome, no puedo seguir escondiéndome de lo que siento. Las palabras me llegaron como un golpe. No sabía qué decir. No podía responder. Todo lo que había sido claro en mi cabeza, todo lo que había estado tratando de evitar, ahora era una realidad que no podía negar. Yo tampoco puedo, respondí, aunque mi voz temblaba. Mi mente seguía atrapada en las palabras de mi esposo, en su mirada, en su silencio. Y aquí estaba, frente a mí, él, con esa misma intensidad que siempre me había desconcertado. Nos quedamos en silencio por un momento, pero no podía soportarlo. Mi corazón latía con fuerza, mi mente estaba en guerra, y mis pensamientos no dejaban de repetirme lo mismo. ¿Qué has hecho? Él me miró a los ojos, y en ese momento, algo cambió en mí. Fue como si todo se hubiera desvanecido, como si ya no pudiera ver nada más que a él. La tensión aumentó, pero en lugar de retroceder, como había hecho tantas veces antes, esta vez avancé. Me acerqué a él sin pensarlo, sin saber qué pasaba dentro de mí. Y fue entonces cuando lo vi. En su mirada, en sus ojos, vi algo que no podía ignorar. Vi que él también estaba atrapado, que él también se sentía perdido, pero que ya no podía salir. En ese momento, todo lo que había sentido antes se hizo claro. Estábamos atrapados en un ciclo que no podíamos romper. Y de nuevo la puerta se abrió. El sonido rompió el instante, pero esta vez no era de mi esposo. Era el sonido de una persona caminando hacia nosotros, acercándose rápidamente. No pude reaccionar, pero sentí como el miedo comenzó a recorrer mi cuerpo. ¿Qué están haciendo aquí?, dijo una voz familiar. Me giré rápidamente y allí, en la entrada del parque, estaba mi suegra, mirándonos con una expresión de incredulidad. Ella no estaba sola. A su lado, con una expresión fría, estaba mi esposo. Y en sus manos, un sobre. Un sobre con las mismas palabras que había leído en la carta. La tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. Miraba a mi esposo, su rostro ahora duro, casi impasible, pero en sus ojos brillaba algo más que enojo, la traición, la decepción. No sabía cómo había llegado hasta aquí, pero ahora todo se sentía tan real, tan definitivo. Mi respiración se volvía más pesada a medida que la situación se desmoronaba ante mí. Mi suegra estaba a un lado con su expresión de incomodidad, pero ni siquiera ella podía salvarme de lo que ya estaba sucediendo. ¿Qué significa esto?, dijo mi esposo, su voz fría, como si estuviera procesando algo que no podía comprender. No dijo nada más, solo me miró como si esperara que yo le explicara lo inexplicable. No podía. No sabía cómo hacerlo. Las palabras se me atoraban en la garganta. Mi suegra, que parecía estar esperando algún tipo de respuesta, miró a mi esposo. ¿De verdad no lo sabías?, preguntó con una calma inquietante. Yo no sabía qué responder, no sabía cómo reaccionar. Sentí como el peso de la culpa me oprimía el pecho, y por un momento, deseé desaparecer. Mi esposo no desvió la mirada, sus ojos se clavaron en los míos. No. No lo sabía. ¿Cuánto tiempo llevas con él? ¿Cuánto tiempo me has estado engañando? Las palabras salían de su boca con una dureza que me atravesaba como una daga. Mi mente se nubló por completo, las imágenes de todo lo sucedido se mezclaban en un torbellino de emociones que no podía controlar. Todo lo que había guardado en silencio, todo lo que había tratado de ocultar, ahora estaba fuera de mi alcance. Mi suegra dio un paso atrás, como si ya no fuera parte de la conversación, pero su presencia aún me aplastaba. Mi esposo no me dio tiempo para responder. Sus ojos se suavizaron solo un instante, pero eso no significó nada. Todo lo que había construido con él, todos los años de matrimonio,
se desvanecían en ese mismo instante. ¿Cómo podía haber permitido que llegara hasta aquí? ¿Por qué no me detuve cuando aún podía? Déjame entender, continuó mi esposo, su voz temblando ahora, aunque trataba de mantener la calma. Estás diciendo que todo este tiempo, todo lo que he visto, todo lo que hemos vivido, no ha sido más que una mentira. Su respiración se hizo más agitada, y la incredulidad en su voz era casi palpable. Yo no sabía qué hacer, cómo arreglar las cosas, porque sabía que ya nada podía arreglarse. Sin pensarlo, me levanté del banco y me di vuelta, mirando al joven que aún estaba allí, parado, con una expresión en su rostro que no podía leer. Mis pensamientos eran caóticos, pero no podía evitarlo. Mi corazón seguía acelerado, y la ansiedad se apoderaba de mi cuerpo. El peso de lo que había hecho me estaba desbordando. El joven no dijo nada. Sus ojos permanecían fijos en el suelo, como si no quisiera ser el centro de la conversación. Su presencia en ese momento, después de todo lo que había sucedido, solo hacía que todo fuera aún más difícil de enfrentar. Él también parecía atrapado en este momento, aunque no lo había buscado, aunque no había sido él quien me había llevado a este punto. Pero ahora ahí estábamos los tres, atrapados en una situación que ninguno de nosotros había previsto. Mi esposo, observando mi reacción, dio un paso hacia mí, pero en lugar de abrazarme o tratar de consolarme, me miró como si fuera un desconocido. ¿Es este el final de todo?, preguntó con la voz quebrada, pero firme. ¿De verdad pensaste que podías seguir adelante con esto sin consecuencias? ¿Que podías engañarme y seguir en este matrimonio como si nada? Las palabras se me atoraron en la garganta, y no pude decir nada. No había excusas, no había justificaciones. Solo había una verdad horrible, una verdad que se había revelado con una rapidez que no podía procesar. La verdad sobre lo que había hecho, sobre lo que había permitido que sucediera, ya no se podía negar. Mi suegra, hasta ahora había permanecido en silencio, finalmente intervino. No tiene sentido seguir con esto, dijo con una calma tensa, casi mecánica. Lo que está hecho, está hecho. La verdad siempre sale a la luz. Ya es tarde para arrepentimientos. Miré a mi suegra, y por un momento me pregunté si ella también sabía. Si sabía lo que realmente había estado sucediendo entre nosotros, si había escuchado los susurros en la casa, si había notado los pequeños cambios. Pero no tenía respuestas. Y al igual que mi esposo, ella también parecía rota. La noche se instaló alrededor de nosotros, y la oscuridad del parque nos envolvía como una manta fría. El silencio era pesado, insoportable. Todo parecía estar detenido en el tiempo, pero el caos que había en mi interior seguía aumentando. Sabía que mi vida había cambiado para siempre, pero no sabía cómo manejar la devastación que me rodeaba. Mi esposo finalmente giró sobre sus talones y comenzó a caminar hacia el coche sin decir una palabra más. Mi corazón latía con fuerza, y un torrente de emociones me invadió. ¿Qué pasaría ahora? ¿Lo perdería todo? No sabía cómo reaccionar, no sabía qué esperar. Pero sabía que esta no era una situación que pudiera arreglarse con una disculpa. Sabía que lo que había hecho no tenía vuelta atrás. El joven dio un paso hacia mí, pero no lo miré. Sabía que era tarde, pero al mismo tiempo sabía que no podía seguir adelante. No podía seguir con lo que había comenzado. No podía continuar engañándome a mí misma, ni a mi esposo, ni a nadie. Pero las palabras no salían. Solo podía ver cómo mi mundo se desmoronaba a mi alrededor. De repente escuché el sonido de un motor arrancando a lo lejos. Era mi esposo. Se había ido. Y con él se llevó todas mis respuestas. La incertidumbre me ahogaba. No sabía si él volvería, ni siquiera sabía si lo quería. Todo estaba en el aire y la sensación de vacío era insoportable. Pero lo peor estaba por venir. Miré al joven, quien ahora parecía completamente perdido. Algo en su expresión cambió, y me di cuenta de que no solo mi mundo se había desplomado. El suyo también lo había hecho. En ese momento algo me decía que todo esto no había terminado. Al girar hacia el coche vi la sombra de alguien más acercándose rápidamente,
con la postura firme y la mirada fría. Era mi hermana, y en sus manos sostenía algo que me heló la sangre. Un sobre con mi nombre. Esto no es todo, dijo sin rodeos. Tienes algo que ver con esto. El aire estaba cargado de tensión. Mi hermana, con la mirada fija en el sobre que sostenía en sus manos, me observaba detenidamente como si pudiera leer mi alma. No podía entender cómo había llegado hasta allí, cómo todo se había desmoronado tan rápido, pero la realidad era innegable. No había escapatoria. Mi vida había tomado un giro que no había previsto, y ahora todo estaba al descubierto. Esto no es todo, dijo con voz seria, casi como un susurro. El sonido de sus palabras me atravesó, y la sensación de incomodidad se apoderó de mí. Miré el sobre en sus manos, el sobre que contenía algo que no podía ni imaginar. ¿Cómo había llegado hasta ella? ¿Qué sabía? ¿Qué significaba todo eso? Mi mente empezó a divagar, mis pensamientos se mezclaban con la desesperación, el miedo y la ansiedad. No sabía qué decir, no podía articular ni una sola palabra. Mi hermana siguió mirándome y sus ojos reflejaban una mezcla de decepción y desconcierto. Como si todo estuviera claro, como si ella ya tuviera la respuesta. ¿De verdad pensaste que podría salir de esto sin consecuencias?, continuó con la voz más firme. La situación había alcanzado un punto crítico, y todo a mi alrededor parecía desmoronarse más rápido de lo que podía procesar. El silencio se instaló entre nosotros, y mi respiración se hizo más pesada. Cada segundo que pasaba parecía arrastrarme aún más hacia el abismo. No sabía qué hacer. La verdad tan oculta, tan protegida hasta ahora, ya no se podía ignorar. Todo lo que había intentado esconder había salido a la luz de una manera que no había imaginado. Te vi salir de la casa, dijo finalmente rompiendo el silencio, te vi con él. No hay vuelta atrás, ¿verdad? Sus palabras me golpearon como una ola de frío. Había sido vista. No solo mi esposo lo sabía, sino que mi hermana también. El peso de la traición se volvía más insoportable a medida que las piezas encajaban en su lugar. Me quedé callada, sin poder responder. ¿Qué podía decir? ¿Cómo podría justificar lo que había hecho? Sabía que no había forma de arreglarlo. No había forma de revertir el daño que ya se había causado. Lo único que quedaba era enfrentar las consecuencias, pero ni siquiera eso me parecía suficiente. El miedo me paralizaba, y sentí como la realidad me aplastaba. Mi hermana me observó con esa mezcla de incredulidad y compasión que solo una persona cercana puede tener. No era el momento para buscar consuelo, y lo sabía. Pero, de alguna manera, su presencia, aunque llena de reproche, me hacía sentir menos sola. Quizá porque entendía que al final, lo que había hecho no solo me había dañado a mí, sino también a todos los que estaban cerca. Te vas a perder todo, dijo esta vez sin levantar la voz, pero con una firmeza que no podía ignorar. Lo que tienes, lo que has construido, ya no tiene sentido. No con esto. No con él. Las palabras de mi hermana fueron como un espejo, reflejando todo lo que había hecho, todo lo que había destruido. Mi cabeza no podía procesar tanto dolor. Sabía que no podía volver atrás. Cada decisión, cada momento que había compartido con él, ahora parecía ser parte de un sueño roto. Un sueño que había permitido que me arrastrara a un lugar oscuro, del que ya no podía salir. De repente escuché el sonido del teléfono móvil. Estaba en el bolsillo de mi chaqueta, y la vibración hizo que un escalofrío recorriera mi espalda. Miré a mi hermana, pero no dijo nada. Sabía que tenía que contestar. Sabía que tenía que enfrentar lo que estaba por venir. Sin decir una palabra, saqué el teléfono y vi la pantalla. Era un mensaje de él. Estoy cerca. Ven, necesitamos hablar. El mensaje era corto, pero me heló la sangre. No sabía cómo podía estar tan cerca de él, sabiendo lo que estaba a punto de pasar. ¿Qué podía hacer? No podía seguir corriendo. Ya no podía negar lo que había hecho. Cada segundo que pasaba era una tortura. ¿Y si esto ya no tenía arreglo? ¿Qué pasaría ahora?
Todo lo que había creído conocer estaba fuera de lugar, y lo que venía a continuación no podía ser más incierto. Mi hermana observó el mensaje en la pantalla y sin decir una palabra, se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la salida. Haz lo que tengas que hacer, dijo, y aunque no lo expresó con ira, sus palabras calaron hondo. No me juzgó, pero su actitud mostraba que ya no podía involucrarse más en lo que estaba sucediendo. Ya había visto suficiente. Me quedé allí en el parque, mirando el teléfono, sintiendo como el peso de todo se desbordaba. El sonido de la noche, la brisa que me rodeaba, todo parecía lejano, como si ya no formara parte de mi realidad. Solo quedaba una cosa por hacer. Ir a donde él me esperaba, enfrentar lo que había comenzado y finalmente, darme cuenta de que ya no había marcha atrás. Sin pensarlo más, caminé hacia la calle. El lugar al que iba era conocido, pero ya no lo veía de la misma manera. Ya no era el mismo refugio, ya no era el lugar donde los secretos se mantenían. No podía escapar de lo que había hecho. Sabía que mi vida ya no sería la misma, pero no sabía cómo cambiarla. El camino me llevó hacia el parque, donde siempre nos encontrábamos. Cada paso que daba me acercaba más a lo inevitable. No había vuelta atrás. El sonido de mis pasos resonaba en el aire y con cada segundo, la ansiedad me carcomía más. Lo vi a lo lejos parado cerca de los bancos, como si estuviera esperando algo, como si supiera que yo llegaría. Sabía que vendrías, dijo cuando me vio acercarme, y no había ningún reproche en su voz. No hacía falta. Sabía lo que pasaba, sabía que esto era lo único que quedaba entre nosotros. No había nada más que decir. Nos miramos en silencio durante un largo rato como si estuviéramos esperando algo, algo que no podíamos definir. Los recuerdos de todos los momentos que habíamos compartido, de todas las veces que habíamos caído juntos, me invadieron de golpe. Pero ahora todo eso no significaba nada. No quedaba nada más que hacer. Esto se acabó, dijo de repente, y aunque me miró con una expresión inquebrantable, no pude evitar sentir que algo había cambiado. Su voz, su actitud, todo era diferente. Era como si él también hubiera llegado al mismo final que yo. En ese instante mi teléfono vibró nuevamente. Esta vez el mensaje era de mi esposo: sé lo que estás haciendo. Nos vemos en casa. El mensaje de mi esposo seguía resonando en mi mente como un eco, como una sentencia que me había dejado sin aliento. Sé lo que estás haciendo. Nos vemos en casa. Esas palabras parecían retumbar en mis oídos, como si el mundo se hubiera detenido por completo. Cada paso que daba me acercaba a algo inevitable, algo que ya no podía controlar. Y aunque mi cuerpo quería moverse, no podía hacer nada más que quedarme allí, en el parque, esperando. Lo miré a él, al joven que había sido parte de esta pesadilla, de este juego peligroso que habíamos comenzado sin pensarlo. Él estaba allí inmóvil, y aunque su rostro permanecía en calma, sus ojos revelaban la misma ansiedad que sentía yo. Ambos sabíamos lo que venía, y ninguno de los dos quería dar el primer paso. La tensión era insoportable. ¿Qué vamos a hacer?, me preguntó, su voz quebrada por el miedo y la incertidumbre. No sabía qué responder. No sabía qué hacer. Estaba atrapada en una tela de araña que había tejido con mis propias manos. Las decisiones que tomé, los momentos que compartí con él, me habían llevado a este punto, y ahora me costaba respirar, me costaba pensar con claridad. No lo sé, respondí finalmente, aunque sabía que la respuesta no era suficiente. Ninguna respuesta lo sería. La verdad era que en ese momento, lo único que podía hacer era esperar a que la tormenta pasara. Pero sabía que la tormenta nunca se detendría. Nunca volvería a ser la misma. Las luces de la ciudad brillaban a lo lejos, pero todo lo que veía parecía estar envuelto en una niebla densa. El sonido de los coches, las voces lejanas, todo eso me resultaba lejano. Solo quedaba el ruido constante de mi respiración, el peso de las palabras de mi esposo, y la incertidumbre que me estaba destruyendo. Finalmente, sin decir más, me di la vuelta y empecé a caminar hacia mi casa. No sabía cómo iba a enfrentar lo que me esperaba. Cada paso que daba me acercaba más al final de algo. No sabía si lo que estaba haciendo era lo correcto.
No sabía si alguna vez encontraría una forma de reparar el daño que había causado. Al llegar a la puerta, tomé una respiración profunda antes de entrar. Mi corazón latía con fuerza, como si mi cuerpo estuviera rechazando lo que estaba por suceder. Entré a la casa y vi a mi esposo en el salón. No levantó la vista de su libro. No dijo nada. Pero en sus ojos había una calma que me heló por dentro. No era una calma reconfortante. Era una calma tensa, calculadora, como si estuviera esperando que yo hablara. ¿Sabes lo que has hecho?, preguntó finalmente sin levantar la vista, pero con un tono de voz que no admitía discusión. Todo lo que has hecho, todo lo que has permitido, ya no hay vuelta atrás. Sentí un nudo en el estómago. Mi mente estaba en blanco. Quería decir algo, quería defenderme, pero las palabras no salían. Estaba atrapada, no solo en la mentira que había creado, sino también en la verdad que ya no podía ignorar. La mirada de mi esposo seguía clavada en el suelo, y aunque no me miraba, podía sentir su mirada atravesándome. ¿Qué vas a hacer ahora?, dijo ahora sí levantando la cabeza. Sus ojos se encontraron con los míos, y por un momento vi algo en ellos que nunca había visto antes. Era el dolor, la desesperación, pero también algo más. Algo más oscuro. ¿Vas a seguir con esta farsa? ¿Vas a seguir engañándome? Su voz era suave, pero las palabras eran punzantes. La culpa me inundó y la sensación de estar completamente perdida se apoderó de mí. No podía contestar. No había forma de explicarlo. No había forma de justificar lo que había hecho. El silencio se instaló entre nosotros y por un momento, todo lo que podía oír era el latido de mi propio corazón. Voy a salir, dijo de repente interrumpiendo el silencio. Necesito tiempo para pensar. No sé si esto tiene arreglo. No sé si quiero seguir con esto. Su voz tembló al final de la frase y por un momento me sentí aliviada. No por lo que decía, sino por el hecho de que al menos no había gritos ni reproches. Solo la quietud de la angustia, de la decepción que flotaba entre nosotros como una nube densa. Mi esposo se levantó y antes de salir por la puerta, se detuvo un momento y me miró por última vez. No sé qué vas a hacer ahora, pero yo no puedo quedarme aquí. Me quedé allí, mirando la puerta cerrarse detrás de él. El sonido del cierre me pareció el final de algo, pero no sabía qué. No sabía si era el final de mi matrimonio, el final de mi paz, o si era el final de todo lo que había conocido. Mi mente seguía dándole vueltas a las palabras de mi esposo, y aunque sabía que las cosas nunca volverían a ser como antes, no sabía cómo afrontarlo. El sonido de la puerta cerrándose me sacó de mis pensamientos. Alguien más había llegado. Me giré lentamente y vi a mi hermana, que había entrado sin que me diera cuenta. Sus ojos estaban llenos de tristeza, pero no de ira. ¿Y ahora qué?, preguntó con voz suave. No sé, respondí casi en un susurro. No sé qué hacer. Todo se ha ido al traste. Ella me miró por un momento y luego caminó hacia mí. Me rodeó con sus brazos, dándome una sensación de consuelo, aunque no sabía si yo lo merecía. No sé si todo se ha ido al traste, dijo finalmente. Pero tienes que empezar a tomar decisiones. Tienes que enfrentarte a lo que has hecho. Sus palabras eran sabias, pero no encontraba consuelo en ellas. Sabía que tenía razón. Sabía que la verdad había salido a la luz y que ahora no podía seguir huyendo. Pero, ¿cómo seguir adelante? ¿Cómo reconstruir lo que se había roto? Miré el sobre que aún tenía en la mano. No era un sobre cualquiera. Era el sobre que había entregado mi hermana, el que había abierto mi esposo. El que me había llevado a este punto. Mi mente aún no lograba procesar la magnitud de todo lo que había sucedido, pero algo en ese sobre me hizo sentir que había más por descubrir. Al abrir el sobre encontré una carta que no era de mi esposo ni de mi hermana. Era una carta de él, el joven. Nos vemos pronto. Ya nada será lo mismo. El sobre estaba allí en mis manos, la carta aún doblada y sellada. Podía sentir el peso de las palabras escritas en ella antes de siquiera abrirla.
La incertidumbre me estaba carcomiendo, y el dolor de todo lo que había sucedido se sentía como un agujero vacío en mi pecho. Mi respiración se volvía cada vez más errática, como si el aire no pudiera llegar a mis pulmones. El pensamiento de que este momento, esta situación, podría cambiarlo todo, me aterraba más de lo que quería admitir. Abrí el sobre con manos temblorosas, los dedos torpes por el miedo y la ansiedad. La carta era breve, pero sus palabras tenían el poder de desestabilizarme por completo. Nos vemos pronto. Ya nada será lo mismo, decía. Ni una firma, ni un saludo, solo esas palabras que me taladraron la mente. Nos vemos pronto. ¿Pero qué significaba eso? ¿Qué pretendía? La incertidumbre se instaló en mi pecho como una presión insoportable. Me quedé allí sentada, mirando la carta sin saber si llorar, gritar o correr lejos. Mi cabeza era un torbellino de pensamientos y emociones. Había llegado a un punto en el que no sabía qué camino tomar. Lo que había hecho, lo que había permitido que sucediera, había desencadenado algo que ya no podía detenerse. Y ahora a esa carta, esa amenaza velada de él, me lo recordaba de manera cruel. Mi mente se llenó de imágenes. De momentos, de caricias furtivas, de palabras no dichas, de la conexión que había crecido entre él y yo, tan peligrosa como emocionante. Pero ahora ya no había emoción en ello. Solo quedaba el vacío y la tensión. La sombra de lo que estaba a punto de pasar se cernía sobre mí como una nube oscura. No podía quedarme allí. No podía quedarme en la casa, esperando a que todo explotara. Tenía que hacer algo, aunque no sabía qué. Pero sabía que no podía esperar. No podía quedarme quieta, mirando cómo todo se desmoronaba. Salí de la habitación, casi sin pensar, y me dirigí a la puerta. Al menos salir a caminar podría despejar mi mente, hacer que tomara alguna decisión. Cerré la puerta detrás de mí, y me encontré en la calle. Las luces de la ciudad parpadeaban, y el aire fresco me golpeó la cara. No sabía a dónde iba, solo necesitaba estar lejos de todo. Todo lo que había hecho, todo lo que había perdido, me pesaba en cada paso que daba. Mis pensamientos eran un caos, y cada paso me acercaba más al abismo. Pero no estaba sola. Al llegar a una esquina, lo vi. Él estaba allí de pie, esperándome. No había necesidad de palabras, no hizo falta. Él ya sabía que lo buscaría. Él sabía lo que estaba pasando, lo que había sucedido entre nosotros, y lo sabía porque lo sentía en cada uno de esos momentos robados. Me acerqué a él sin decir nada, y cuando estuve lo suficientemente cerca, lo miré a los ojos. Fue como si todo lo demás desapareciera. Nada importaba más en ese momento que ese instante. El aire entre nosotros estaba cargado de algo que no podía identificar, pero que sabía que era irreversible. Esto no puede seguir así, dije finalmente, mi voz más tranquila de lo que me sentía. No me reconocía, ni en mis palabras ni en mi actitud. Ya no era la misma persona que había llegado aquí. Pero, ¿qué más podía hacer? ¿Cómo detener lo que ya no tenía marcha atrás? Él se acercó un paso más, sus ojos llenos de algo que no podía entender. No era desesperación, ni enojo, ni miedo. Era algo más. Algo peligroso. Nunca hemos sido honestos con nosotros mismos, dijo en voz baja, sin apartar la mirada. Y ahora, todo está por salir a la luz. Me quedé callada sin saber qué responder. No era solo él quien estaba atrapado, lo estaba yo también. Y lo sabía. Lo sentía en cada fibra de mi ser. Las mentiras, las evasiones, el ocultar lo que había sucedido, ahora se habían convertido en una prisión de la que no sabíamos escapar. Sin embargo, en ese momento, un pensamiento cruzó por mi mente. ¿Y si todo esto no era real? ¿Y si todo lo que sentíamos no era más que una ilusión? ¿Y si lo que me atraía no era él, sino la sensación de estar haciendo algo prohibido, algo que no podía permitirme, algo que me hacía sentir viva en un mundo que parecía desmoronarse? Nos vemos mañana, dijo, y esa frase me heló la sangre. Pero algo en su voz me hizo dudar. ¿Era eso lo que quería? ¿Lo que realmente deseaba?
O tal vez, algo más oscuro. Algo que ni él ni yo estábamos dispuestos a admitir. Está bien, respondí casi sin pensarlo. Nos vemos mañana. Y aunque las palabras salieron de mi boca con facilidad, en mi interior sentía que todo se estaba desmoronando. Las piezas del rompecabezas ya estaban encajando, pero yo no sabía cómo seguir adelante. No sabía qué más hacer, qué más decir. Solo quedaba esperar. Me di la vuelta y sin mirar atrás me dirigí a casa. Al llegar, me quedé de pie frente a la puerta por un largo momento pensando en lo que había hecho, en lo que estaba a punto de hacer, en todo lo que había cambiado. Ya nada sería igual. La mentira había tomado vida propia, y ahora, todo lo que quedaba era la espera. Dentro de la casa, todo estaba en silencio. La atmósfera parecía más densa que nunca. Cada rincón me recordaba lo que había perdido, lo que había destruido. Cada rincón parecía gritar en silencio el nombre de mi esposo, las miradas que había evitado, las respuestas que nunca le di. Al entrar en el salón, vi algo que no esperaba. En la mesa había un sobre. Era el mismo tipo de sobre que había visto antes. Temblando me acerqué a la mesa y lo abrí sin saber qué esperar. Dentro había una carta. La letra era desconocida, pero las palabras me golpearon como un rayo: sabes que no puedes escapar. Este es solo el comienzo. Mi corazón dio un vuelco. Miré a mi alrededor, buscando alguna respuesta, buscando algo que me diera claridad, pero la casa estaba vacía. Mi esposo no estaba. El sobre había llegado en su ausencia, pero las palabras parecían dirigidas a él. Este es solo el comienzo. ¿Qué significaba eso? ¿Qué se ocultaba detrás de estas palabras?